Bienvenidos a nuestro podcast, ¿Quiénes somos los ecuatorianos?, donde hoy vamos a conversar, debatir y también criticar el libro de Identidad Nacional y Poder de Erika Silva Charvet. Sí, porque la identidad nacional es un tema que todos queremos entender, pero cuando lo analizas te das cuenta de que es más complejo de lo que parece. Y también más contradictorio, hay cosas que dice el libro que son ciertas, otras que se pueden quedar cortas y otras que simplemente no representan al Ecuador actual. Bueno, como país ya somos un lío, pero un lío bonito, la verdad. Y eso no siempre queda claro en los libros académicos. Exacto. A veces se sienten muy lejanos a la realidad cotidiana, a lo que vivimos en la música, la calle, las regiones, la comida, la familia. Pero igual, Silva aporta ideas importantes como que la identidad nacional no es natural, sino construida. Eso es clave para entender todo el debate. En esta primera parte del podcast vamos a hablar sobre la identidad y el poder. Silva dice que las élites criollas fueron quienes definieron lo que es ser ecuatoriano. Y pues eso es cierto, porque ellos decidieron qué historia contar y cómo contarla. Sí, pero ponte, ese es uno de mis problemas con este libro. Lo hace ver como que si es que el pueblo no tuviera voz, cuando en realidad la cultura popular ha creado la identidad todo este tiempo. Totalmente, las fiestas, las tradiciones, el lenguaje, la música, eso también es poder simbólico, aunque no venga de las élites. Yo creo que Silva se queda muy clavada en esa relación criollo-indígena, pero el Ecuador es mucho más diverso que eso. ¿Dónde queda lo afro, lo montubio, lo urbano? Eso casi no aparece. Y también se siente muy enfocado en el pasado. Pero la identidad actual es súper dinámica. TikTok, migración, reggaetón, memes, eso también construye nación. Y ojo, no digo que Silva esté mal, ella acierta al señalar que la identidad fue usada como herramienta de poder, pero a veces le falta bajar a la tierra, dar ejemplos actuales, conectar con cómo vivimos hoy. Ahora, para cambiar de tema, por ejemplo, hablemos sobre la diversidad del Ecuador. Yo creo que, por ejemplo, Silva reconoce que Ecuador es diverso, y eso es cierto, pero siento que la forma como ella lo explica es un poco incompleta. Yo iba a decir lo mismo, por ejemplo, la identidad afroecuatoriana tiene un peso cultural enorme, pero el libro la trata de forma mínima. Esto es una contradicción grande. Habla sobre invisibilizaciones, pero termina invisibilizando a un grupo clave. Y ni hablar de la identidad urbana. La vida en Guayaquil, Quito, Cuenca o en Esmeraldas es completamente diferente. Y eso también construye identidad nacional. Pero en el libro parece que Ecuador fuera solo lo indígena y lo criollo. Exacto. Además, la autora menciona la interculturalidad, pero no explica cómo se vive esa interculturalidad en la práctica. No habla del choque cultural de hoy, en los buses, en las escuelas, en el barrio. Igual, rescato que ella muestra cómo el poder decide qué símbolo representar al país. Eso sí es valioso, pero al mismo tiempo, me queda la sensación de que falta más mirada del presente. Cantarle al niño, vamos cantadora, a cantarle al niño, ay pa' que no llore María, ay dale cariño, ay niño bendito, ay niño bendito. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes qué crítica le harían al libro? Falta analizar el Ecuador contemporáneo. Habla mucho del pasado, poco del presente. Es demasiado académico, le falta ser más sensible la idea para que cualquiera pueda entenderlo. Por ejemplo, para mí una crítica que puede ser es que la idea de identidad, de afro queda muy reducida. Es un libro sobre la identidad nacional y eso no debería pasar. Pues el enfoque está muy centrado en criollo versus indígena. El Ecuador es mucho más complejo que solo dos grupos. No profundiza en cómo se producen los estereotipos regionales hoy. El costeño relajado, el serrano serio, el indígena tímido, el montubio gracioso, eso sigue vivo. Habla de la interculturalidad,
pero no propone caminos reales para practicarla. Allá adentro veo como un resplandor. Allá adentro veo como un resplandor. Chicos, después de todo esto, ¿qué es para ustedes, por ejemplo, o qué somos o quiénes somos los ecuatorianos? Es que somos mezcla, diversidad, conflicto y creatividad. Somos culturas diferentes tratando de convivir. Somos un país que hereda desigualdades, pero también resistencia y orgullo. Somos el resultado de muchas historias, no de una sola. O sea, por ejemplo, para mí, todavía somos un país que se sigue buscando. Y si el libro de Silva no responde totalmente a la pregunta, al menos nos empuja a pensarla. Tal vez allí está su verdadero aporte. ¿Dónde está el niñito? ¿Dónde está el niñito? ¿Qué está recogiendo? ¿Qué está recogiendo? Un niño chiquito. A verle y me llama. Yo no sé pa' qué. Dicen que el niñito está aprendiendo a leer. A verle pastores. Vamos a arrullar. A verle pastores. Vamos a arrullar. Con bombo y con uno. Maraca y guasá. Ya estamos llegando a la parte final de este podcast y queremos agradecerles por acompañarnos durante esta conversación profunda, crítica y necesaria sobre la identidad ecuatoriana y sobre el libro de identidad nacional y poder de Erika Silva. Este capítulo ha sido un espacio para cuestionar, para reflexionar y también para reconocer lo que este texto nos aporta, ¿no? Pero sobre todo lo que nos deja fuera. Yo creo que, por ejemplo, a lo largo de este análisis nos dimos cuenta de que la identidad nacional no es algo fijo, sino un proceso que cambia con el tiempo, con las experiencias y con la lucha de distintos grupos sociales. Y aunque el libro nos da una mirada histórica, sentimos que se queda corto con ciertos aspectos que hoy son fundamentales para entender quiénes somos como país. Por ejemplo, una de las críticas más fuertes que surgió en nuestra conversación fue la falta de profundidad de la identidad afroecuatoriana. El pueblo afro ha sido literalmente esencial en la construcción de la cultura, de la política, de la música y de lo social de este país. Desde, por ejemplo, la marimba, la danza, la resistencia, hasta figuras históricas que marcaron el camino. Y sin embargo, en este libro no aparecen, apenas como una nota al pie, como un elemento secundario dentro de una identidad que se sigue explicando, principalmente desde lo criollo y lo indígena, como ya se dijo. Bueno, ahora sí estamos entrando al cierre de este episodio. Es una conversación llena de ideas, críticas y reflexiones, como ya lo dije antes, pero para poder cerrar quiero escuchar las voces de cada uno de ustedes. Así que les voy a pedir que compartan una conclusión final. Después de reflexionar, para mí la identidad nacional es un territorio de encuentro y también de conflicto. El libro de Silva nos ayuda a revisar las raíces históricas del país, pero yo siento que el Ecuador actual necesita mirarse con otros ojos. Necesita reconocer que ya no somos el país que fuimos hace 100 años. Hoy el Ecuador es urbano, digital, multicultural, con jóvenes que conectan con el mundo y a la vez preservan lo propio. La identidad nacional debería servir para unir, no para dividir, para reconocer nuestras diferencias, no para borrarlas. Me quedo con la idea de que la identidad es una construcción colectiva y que todos,
sin importar de dónde venimos, formamos parte de ese proceso. Ese es el Ecuador que yo quiero imaginar. Y bueno, después de esta conversación me doy cuenta de que la identidad no es algo que podemos encerrar en un libro o en una teoría simplemente. Es algo que sentimos, que practicamos, que vivimos y sí, el análisis de Silva sobre el poder y la identidad es importante, pero también hace falta entender lo que pasa hoy en día, como la música, los movimientos sociales, los medios y las redes que transforman la manera en que los ecuatorianos nos vemos a nosotros mismos. Para mí, por ejemplo, la identidad es un espacio donde chocan muchas formas de ser, pero también donde esas diferencias se pueden encontrar. El reto es no seguir repitiendo los estereotipos que nos dividen, porque si queremos una identidad más completa, también debemos aceptar que hay muchas cosas dentro del Ecuador. Yo concluyo que la identidad ecuatoriana es más compleja de lo que solemos pensar. No basta con decir que somos diversos, hay que entender cómo esa diversidad ha sido tratada, marginada o celebrada según los tiempos. El libro de Silva deja claro que el poder ha manipulado la idea de nación, pero también pienso que reducirlo todo a la historia colonial o criolla deja fuera muchas experiencias. La identidad la construimos todos, desde los pueblos indígenas hasta los jóvenes urbanos, desde los migrantes hasta los afroecuatorianos que han marcado nuestra cultura. Para mí, la identidad nacional tiene que ser un proyecto abierto, que escuche más voces, especialmente las que han sido calladas. Así podremos imaginar un país que se construya desde el respeto y no desde la imposición. Yo la verdad me quedo con la idea de que la identidad nacional es una disputa permanente, ya que no existe una sola forma correcta de ser ecuatoriano, porque cada grupo, cada región y cada comunidad aporta algo distinto. La diversidad no es un problema, es la esencia del país, pero también veo como muchas veces esa diversidad ha sido negada, silenciada o reducida. Entonces, en el libro de Silva ayuda a evidenciar estas relaciones de poder que moldearon el discurso oficial de la identidad. Sin embargo, también creo que el Ecuador necesita mirarse desde el presente y no solo desde el pasado. Hoy también convivimos con nuevas identidades urbanas, migrantes, digitales, y esos procesos no pueden quedarse fuera del debate. Para mí, reconocernos es el primer paso para construir una identidad más justa y más real. Creo que lo más importante de esta discusión es entender que la identidad nacional no debe servir para excluir, sino para reconocer. Silva denuncia cómo el poder creó identidades oficiales para ordenar la sociedad, pero hoy tenemos la oportunidad de construir identidades más libres y más humanas. Yo pienso que ser ecuatoriano no es seguir un molde ni repetir lo que nos enseñaron en la escuela. Ser ecuatoriano es aceptar la mezcla, las contradicciones y las diferencias. El libro es un aporte valioso, pero siento que falta una actualización hacia las nuevas realidades del país, la migración, la tecnología, la globalización, los nuevos movimientos políticos y culturales. La identidad no debe quedarse estancada, debe avanzar con la gente. Gracias a cada uno de mis compañeros por sus aportes y gracias a ustedes, nuestros oyentes, por quedarse hasta el final. Sin ustedes este espacio no tendría sentido.